Bienvenidos todos a mi canal. Hoy vamos a conversar acerca de dos tipos de artículos que encontramos en la literatura de psicología del consumidor. Este video va dirigido particularmente a nuestros estudiantes de posgrado para ayudarles a comprender qué trucos, herramientas o simplemente estrategias pueden seguir para comprender la información técnica que consiguen en revistas especializadas en la disciplina. La plétora de términos usados en psicología del consumidor crea una jerigonza que suscita posiblemente las siguientes reacciones del estudiante: aburrimiento, frustración o curiosidad. Bien, probablemente esta frase generó algunas de estas reacciones en ustedes. El tema de la psicología del consumidor es particularmente desafiante para los estudiantes que se inician en el posgrado, sobre todo aquellos que no son psicólogos, porque los términos que usamos en algunas ocasiones desafían al repertorio o al inventario de palabras usadas por una persona. De eso se trata precisamente la educación: aprender a usar con mayor precisión el vocabulario con el fin específico de describir de manera lo más exacta posible la realidad que nos circunda. Yo me voy a permitir con esta breve introducción entonces presentar dos tipos de artículos muy comunes en la psicología del consumidor. Para ello voy a empezar utilizando un artículo que publicamos en la revista de la casa, que estoy mostrando acá, Revista Latinoamericana de Psicología, en donde nos dimos a la tarea de entender a través de metodologías de minería de texto cuál era la dificultad textual o la dificultad de los acuerdos de paz en Latinoamérica. Brincando un poco la metodología, lo que encontramos como algo interesante para propósitos de este video es la siguiente información que me voy a permitir traducir muy rápidamente. Un escrutinio más cercano sobre el promedio de la longitud de las palabras de estos textos además revela patrones interesantes. 78% de los acuerdos colombianos y guatemaltecos estaban compuestos por polisílabas. El texto de El Salvador, en contraste, era más sencillo, con 44% de polisílabas. El texto más rico era el colombiano, con un total de 6.742 palabras únicas, seguidas por el documento guatemalteco de 4.655 palabras únicas y el documento de Guatemala de 2.622 palabras diferentes. La composición lingüística de estos textos está muy por encima de los textos usados cotidianamente en periódicos, noticias, propagandas, publicidad, canciones, que en promedio suelen tener un uso de 661 palabras diferentes. Me parece interesante usar este resultado para poder distinguir en este video dos tipos de artículos científicos. Como pueden ver en este trabajo, lo que se hizo fue un trabajo empírico, un análisis de los acuerdos de paz firmados en Guatemala, El Salvador y Colombia, tres países de nuestra región que han atravesado por procesos sociales muy semejantes en términos de conflictos internos. En este trabajo empírico, lo fundamental es el resultado empírico, el análisis que dio origen a la publicación, que motivó la publicación del trabajo. Este tipo de trabajos es muy distinto a un segundo tipo de trabajo que me voy a permitir mostrarles de inmediato. Este segundo tipo de trabajo es lo que nosotros podemos llamar un trabajo más bien de carácter conceptual y recibe el nombre de documento conceptual porque en la medida en que usted atraviesa el documento, observa que no existe en términos estrictos la descripción de un trabajo empírico, de algo que se haya hecho para analizar datos de algún tipo.
En este trabajo, por ejemplo, que publicamos este mismo año, en febrero, lo que hicimos fue brindar algunas ideas conceptuales que nos permitieran comprender el tema del boca a boca electrónico. En inglés el término de boca a boca electrónico se traduce como Electronic Word of Mouth o EWOM, como están viendo acá. De hecho, aquí les resalto el término en inglés, Electronic Word of Mouth, boca a boca. El boca a boca simplemente es lo que la gente, el consumidor, comenta con sus familiares, amigos, compañeros al respecto de lo que es un servicio o un producto que utilizó, que compró, que adquirió en algún punto de venta, en alguna página web, etc. Este trabajo, publicado en la revista de Frontiers in Physics, o sea, en la revista de Fronteras de la Física, muestra algunas ideas conceptuales que nos pueden ayudar a definir el fenómeno del boca a boca conceptual desde una óptica teórica no muy común o no muy conocida en psicología del consumidor. Dicho entonces, o resumiendo hasta este punto lo que hemos conversado, es importantísimo comprender cuando tenemos que leer literatura especializada el tipo de texto que tenemos al frente. Normalmente cuando tenemos que leer artículos publicados en revistas técnicas, la literatura usada por el autor o los autores del trabajo es bastante técnica y ello inmediatamente se traduce en un conjunto de palabras o de vocabulario técnico que posiblemente no sea de la comprensión inmediata del estudiante. Ahora bien, cuando estamos leyendo libros de texto, libros o documentos más largos que pretenden enseñar al estudiantado, allí la diferencia va a ser notable porque si bien existe literatura y términos técnicos empleados, los autores de los libros de texto se cuidan muchísimo o nos cuidamos muchísimo de utilizar un lenguaje, un vocabulario que pueda ser comprensible para los estudiantes. En este sentido es fundamental para nuestros estudiantes comprender entonces qué tipo de literatura están leyendo, o un libro de texto o un artículo, y si está leyendo un artículo, qué tipo de artículo, un artículo conceptual o un artículo empírico. Para finalizar, quiero resaltar otra característica de los artículos científicos. Este trabajo que estamos mostrando acá fue publicado en la revista de Ventas al por menor y Servicios al consumidor. Lo que hicimos fue trabajar el tema de domicilios de comida, particularmente analizando datos de domicilios.com, de Facebook y de Google Maps. La idea del trabajo consistía en evaluar hasta qué punto el tráfico captado por Google Maps, la herramienta que nos indica cuál es la condición del tráfico en la ciudad, afecta o perturba el negocio de domicilios de comida. Si se fijan, en esta parte del trabajo estoy mostrando unos gráficos que posiblemente no sean muy dicientes o expresivos para una persona que no esté entrenada en reconocer gráficos estadísticos. Y esta es otra característica de los artículos científicos. Por lo general, de los artículos científicos de carácter empírico, por lo general, además de la prosa, están constituidos por gráficos o por tablas que muestran números y que esos números tienen un significado puntual en el contexto del tópico que se está divulgando en el trabajo. Los trabajos empíricos tienen la particularidad de que son muy concretos, ayuda a entender claramente cuáles son las variables que se analizaron en el trabajo, pero demanda por parte del estudiante o de sus lectores la comprensión de algunas herramientas estadísticas o de algunas técnicas de análisis que, de no conocerlas, puede no ser completamente comprensible. De modo que por ello en psicología del consumidor, además de los
contenidos propios de la disciplina, como los procesos psicológicos, la toma de decisiones o los aspectos socioculturales, también nos vemos obligados o nos vemos en la necesidad de incluir o impartir contenidos que tengan que ver con metodología y con estadística, porque estos son el complemento metodológico fundamental para comprender de qué va la psicología del consumidor.